Buenos días. Entonces ya hablando un poco del tratamiento ya como tal de la diabetes mellitus, vamos a hablar. Entonces, los objetivos como tal del tratamiento son mantener niveles de glicemia en los rangos mínimos o por lo menos aceptables, que no se presenten ni hiper ni hipoglicemias ya secundarias, como le decía el compañero, por complicaciones por los medicamentos. Tampoco que se presenten complicaciones a nivel ya sean agudas o crónicas, como ya nos explicaron los compañeros también. Mantener el crecimiento y el desarrollo en el niño, especialmente esto se dice en el niño. ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus tipo 1, al ser una enfermedad que tiene alta prevalencia en la infancia, entonces el niño debe tener los requerimientos básicos nutricionales para poder mantener el crecimiento. Controlar los niveles de lipoproteínas, fundamental en los diabéticos que también tienen problemas de dislipidemia, y permitir un estado de vida tan normal como sea necesario, como sea posible. El protocolo. Entonces, el tratamiento de la diabetes mellitus se maneja bajo 5 ejes principales. Son la educación, el régimen alimenticio, la actividad física, la medicación y el automonitoreo. Primero, la educación del diabético y su familia. Aquí hay que hacer un hincapié fundamental porque se debe tener en cuenta que la educación es el pilar fundamental del tratamiento de la diabetes como tal. ¿Por qué? Porque es que gracias a la educación entonces se proporcionan herramientas, no solo para el diabético, sino también para su familia. ¿Para qué? Para que entienda la fisiopatología básica de la enfermedad, para que entienda más o menos cómo es la enfermedad y qué complicaciones se le puede llevar a largo o corto plazo. Y esas mismas, cómo minimizarlas. También conocer el tratamiento, el automonitoreo y cuándo debe consultar al médico, cuándo están en los niveles normales y cuándo no. También debe tener en cuenta los principios de alimentación, la dieta y las sesiones educativas, es decir, la educación al diabético se le deben hacer por diferentes sesiones. No solamente se debe tener en cuenta de que no, hoy vino el paciente diabético y le va a explicar más o menos cómo es la hiperglicemia, cómo es todo esto, porque no va a entender y lo más probable es que después esté acarreando con las consecuencias. En segundo lugar tenemos el plan alimenticio. Plan alimenticio, entonces ¿de qué depende el plan alimenticio? Depende de las calorías y nutrientes de acuerdo a cada paciente. No se puede generalizar un plan alimenticio para todos los pacientes como tal, porque obviamente todos los pacientes tienen diferentes capacidades metabólicas. Depende mucho del índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal nos va a decir entonces si la persona está en normopeso, si está en malnutrición o si está obeso o sobrepeso. Eso entonces depende si la dieta va a ser hipercalórica, normocalórica o hipocalórica. Para eso se debe entonces tener alto contacto con el nutricionista y debe tenerse en cuenta entonces el peso ideal que normalmente está estandarizado en las tablas de los nutricionistas debe ser reemplazado por el peso deseado. ¿Por qué? Porque el peso ideal casi siempre es dado por unas fórmulas matemáticas o por por diferentes fórmulas que lo que indican es cómo debe estar el paciente para su talla, para su edad, para diferentes factores que influyen. Pero entonces el peso deseado es aquel en que el médico del paciente concluye, en que sea un peso como tal, que esté en los rangos normales, pero que no sea tan difícil de alcanzar como un peso ideal, porque el paciente simplemente se va a frustrar, no va a alcanzar nunca el peso ideal como tal. Y entonces dice que para bajar 1 libra de peso se debe tener un déficit de 3.500 kilocalorías diarias. Kilocalorías, y para eso se debe disminuir 500 kilocalorías de los requerimientos diarios. Cabe resaltar que los regímenes alimenticios menores de 1.200 kilocalorías diarias deben estar en constante revisión con la nutricionista. Ahora, los carbohidratos. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Los diabéticos deben entonces evitar el consumo de monosacáridos y controlar el consumo de disacáridos. Los carbohidratos que más deben consumir son los carbohidratos complejos, los oligosacáridos, los polisacáridos como tal. Los granos y los vegetales también deben, frutas con carbohidratos complejos, vitaminas, minerales y fibra deben estar bastante presentes en la dieta, más que los dulces como tal, más que la lactosa, más que la sacarosa y cosas así. ¿Por qué? Porque también se ha visto también que los pacientes con hipertrigliceridemia se presentan que, como no tienen resistencia periférica a la insulina, tienen demasiada
tejido adiposo, los carbohidratos, especialmente los más simples, se convierten más fácil en grasa, se acumulan más fácil en grasa. Entonces, la glucosa postprandial, el control de la glucosa postprandial nos da un control de cómo deben ser los carbohidratos y la ingesta de ellos. En cuanto a las proteínas, hay que tener muy en cuenta, como nos lo dijo ahora el compañero Juan Carlos, el estado renal. ¿Por qué? Porque por allá es donde se van a excretar las proteínas, pero también se debe tener en cuenta que si hay un compromiso renal, si hay una nefropatía como tal, entonces no se deben consumir tantas proteínas. También depende de si hay macro o microalbuminuria, como ahora lo dijo también la compañera. En el embarazo, estos son estados ya especiales, el embarazo, la lactancia y el crecimiento, se debe tener las proteínas, obviamente, para poder que esto ayude al organismo. No se pueden suprimir las proteínas, pero sí controlarlas. Y entonces en estos casos se debe consumir más que nada proteínas vegetales porque se ha demostrado que tienen un mayor índice de daño renal. En cuanto a los lípidos entonces se debe tener muy en cuenta el perfil lipídico. ¿Por qué? Porque así es como se tiene en cuenta cómo están las lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad y las de muy baja densidad. Y también, entonces, un aumento en el colesterol. Un paciente con aumento en el colesterol se debe tener en cuenta una disminución en las carnes grasas, los mariscos, los ácidos grasos saturados. Obviamente esto no solo se aplica a pacientes diabéticos, sino a pacientes con dislipidemia o hipertrigliceridemia. Como dice acá, una disminución de las grasas totales. Y también, no quedó bien, pero también se debe disminuir el omega 3 porque se ha demostrado que el omega 3 aumenta la resistencia periférica de los tejidos a la insulina. Además de esto, en cuanto al plan alimenticio, se debe tener en cuenta los edulcorantes, son los endulzantes artificiales, los cuales, como ya recordamos la bioquímica, recuerden que la estructura que se asimila de la glucosa es la D-glucosa, mientras que los edulcorantes tienen entonces una modificación, un isómero de la glucosa, que es la L-glucosa, la cual sigue teniendo el mismo sabor, el mismo, digamos así, la misma sustancia para las personas, pero no se asimila en el organismo, entonces no se va a absorber. Entonces los edulcorantes están totalmente indicados. En cuanto al sodio, se debe tener muy en cuenta si el paciente diabético sufre hipertensión arterial, si tiene edema o si tiene disfunción renal, si tiene alguna nefropatía o algo así, y el consumo debe ser de 3 gramos día. Normal. Las vitaminas y minerales deben estar normales, como lo dije ahora, y el alcohol, igual que la fibra. Y el alcohol, entonces, se ha demostrado que primero tiene un alto contenido calórico, por ende entonces los pacientes que estén en un régimen alimenticio con tal de que quieran disminuir peso, pues obviamente el alcohol puede influir en eso. Y también aumenta la potencia de ciertos medicamentos que se utilizan antidiabéticos, como son la insulina y las sulfonilureas. En cuanto al ejercicio, entonces el ejercicio también es el tercer eje que hay en el tratamiento como tal. Sí. El ejercicio, entonces mediante el ejercicio hay una activación de diferentes rutas metabólicas, como son la glucogenólisis, gluconeogénesis, beta-oxidación. Hay que tener muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque recordando ahora las complicaciones agudas tienen mucho que ver con estos ciclos metabólicos. Por ende, un paciente que no esté regular, no esté controlado, digámoslo así, se le debe también ver cómo está el ejercicio, si está realizando demasiado ejercicio, cómo está la función renal, la creatinina, todo eso. Aumenta la captación independiente de insulina porque se aumentan también los receptores GLUT1 y GLUT4 a nivel de músculo estriado. Y el sedentarismo y la obesidad también aumentan la resistencia periférica de los tejidos a la insulina, por lo mismo la acumulación de grasas, etc. Bueno, otros efectos, como ya les dije, la activación de diferentes rutas metabólicas, un mayor efecto de la insulina,